Vamos a seguir en nuestra serie de sermones en 1 Timoteo. Vamos a concentrarnos hoy en 1 Timoteo capítulo 4, versos 14 y 15. Estamos viendo ahora los deberes ministeriales. El domingo anterior vimos los deberes en el culto público, lo importante que es la lectura, la exhortación y la enseñanza. Hoy vamos a ver estos deberes ministeriales en el uso de los dones. Como hemos visto, hermanos, la responsabilidad de un pastor es grande. Dios le exige un carácter santo que afecte todas las áreas de su vida, con él mismo, con su familia, con la iglesia y hasta con los de afuera. Le exige una vida de ejemplo, trabajo contra los falsos maestros y trabajo para edificar la iglesia. Timoteo se encontraba frente a una gran responsabilidad, pero el Señor, hermanos, nuestro Señor maravilloso, no solamente le pone a uno cargas, sino que también le da la capacidad de cumplirlas. Hablando de Timoteo, le puso sus responsabilidades, sus cargas, pero lo capacitó con dones espirituales para que cumpliera su tarea. Le había hecho su llamamiento oficial al ministerio y lo había hecho de tal manera que pudiera afrontar la tarea que tenía, pero además las luchas, las tentaciones, los ataques de Satanás, y que Timoteo pudiera salir bien librado al final. Gracias entonces debemos dar a Dios, hermanos, porque Él no solo nos manda, sino que nos capacita para que podamos obedecerlo. Y como cristianos entonces, nosotros podemos sentirnos tranquilos, porque cualquier mandato que Dios nos da, también nos da la capacidad para poderlo cumplir. Esa es una gran diferencia, por ejemplo, con aquellos que no son creyentes. El solo hecho de que el que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios implica que no van a poder cumplir ningún mandato del Señor. Pero los creyentes pueden sentirse tranquilos, seguros, a salvo, porque cada cosa que el Señor nos pide también nos capacita para realizarla. Eso lo entendió muy bien San Agustín de Hipona y por eso dijo: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Vamos a ver entonces hoy, hermanos, cómo el Señor capacitó a Timoteo y qué debía hacer él con eso que Dios le dio. Así que oremos. Padre, gracias te damos porque nos das tu palabra maravillosa para nuestro bien, para nuestro provecho, para la edificación de la iglesia, Señor, en cualquier forma que la necesitemos para consolación, instrucción, corrección. Gracias, Señor. Rogamos que nos asistas esta mañana, que apliques tu palabra a nuestros corazones, que nos enseñes, para que al final podamos darte honra y gloria al oír tu maravillosa voz y aplicarnos nosotros a ella también. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. 1 Timoteo 4, 14 y 15 dice: No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Vamos a analizar entonces estos pasajes así. Primero vamos a ver el mandato. Ahí hay un mandato claro y es que Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti. Ese es el mandato. Es decir, debe huirse de la negligencia ministerial o de la negligencia en el uso de los dones que Dios ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Timoteo debe usar y desarrollar el don que le fue dado. Ahora, miren, el Señor Jesús, que es cabeza de la iglesia, el Señor de la iglesia, en su gran sabiduría,
y en el ejercicio de su cuidado por la iglesia y de sustentar la iglesia, nos ha dado lo que se conoce como dones, dones espirituales. La palabra don significa regalo, pero obviamente no es cualquier regalo. Entonces, por eso se usa más la palabra don. Y nos ha dado esos dones a través de su Espíritu Santo. Es decir, que todo aquel que es creyente es salvo, pero también tiene dones, regalos que el Espíritu le da para servir a la iglesia. Escuchen bien eso, para servir a la iglesia. Y esta es la gran diferencia, amados hermanos, que debe haber entre una iglesia verdadera de Jesucristo y aquellas que se han formado bajo otros conceptos. Es decir, que una iglesia de Jesucristo es una iglesia trabajadora, porque Dios le ha dado dones precisamente para que los unos y los otros se edifiquen mutuamente conforme a esos dones que el Señor les dio. Ahora, es el Señor Jesús el que ha dado estos dones. Efesios capítulo 4, verso 11 y 12 nos lo enseña claramente. Viene hablando el apóstol del Señor y dice, y el mismo Señor Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces noten, este pasaje, por ejemplo, nos enseña quién dio esos dones. El Señor Jesús. Pero también nos dice para qué los dio. Y nos dice que es para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor ha dado estos dones para que la iglesia sea edificada. Pero aquí solamente tenemos una lista pequeña de ciertos dones que Él ha dado. En otros pasajes encontramos más dones, como en Primera a los Corintios, capítulo 12. También en Romanos. Pero vamos a leer primero a los Corintios 12, 7 en adelante. Y note cómo nos dice. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, debemos saber y entender, amados hermanos, que Dios nos ha enviado su Espíritu Santo. Lo que la Biblia enseña como el don del Espíritu Santo es algo que nuestro Señor Jesús ganó para nosotros al morir en la cruz. Por eso en algún momento Pedro, predicando su primer sermón, cuando la gente fue tocada por la palabra de Dios y le preguntaron, bueno, ¿qué hacemos? Él les dijo, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto nos hace pensar que debemos hacer diferencia entre las clases que hay de las operaciones del Espíritu Santo. Es decir, una cosa es que el Espíritu Santo hace el llamamiento y regeneración de una persona, y otro, que el Espíritu Santo reparte dones también. El Espíritu Santo hace muchas cosas que no debemos mezclar. Y bueno, no es nuestro tema ahora, pero quiero dejarles en claro que el Señor Jesús ha enviado a su iglesia el Espíritu Santo. Como Él le dijo a sus apóstoles, les conviene que yo me vaya. Y ha enviado su Espíritu Santo entre tantas de sus muchas bendiciones para que el Espíritu Santo le dé dones a cada uno de los hermanos que sirvan para la edificación de la iglesia. Así que el que hace esto, obviamente, es el Espíritu, pero ¿es el Espíritu de quién? Es el Espíritu de Cristo nuestro Salvador.
Así que nuestro Señor bendice a su iglesia al morir en la cruz, pero sigue dándole más y más bendiciones, como su Espíritu Santo y las manifestaciones de su Espíritu Santo para el provecho de la iglesia. Así que solamente alguien llegó a ser apóstol, profeta, evangelista o pastor maestro si Cristo le da ese don a través del Espíritu Santo. Esa es la manera como el Señor Jesús actúa. Precisamente, hermanos, los impostores no han recibido ese don, sino que se autonombran a ellos mismos, como lo vamos a ver ahora. Timoteo, por su parte, había recibido el don. Pablo no nos dice cuál es específicamente, ¿lo notan? Solamente dice, no descuides el don. Y uno dijera, pero ¿cuál don? ¿Cuál don tiene Timoteo? Pero podemos deducirlo por su oficio. Tiene que ver con el oficio pastoral, porque él estaba haciendo trabajo de pastor y de ayudante apostólico. Así que el don tiene que ver con sus funciones pastorales, con un elemento adicional, y es su trabajo apostólico o de ayudante apostólico. Y eso entonces nos enseña o nos hace ver de qué está hablando el apóstol acá. Dios había capacitado a Timoteo para dirigir su iglesia, para pastorearla. También le había dado la capacidad de gobernarla, de supervisarla, aún en medio de las dificultades, y el hecho de que Timoteo era una persona tímida y por supuesto tenía que enfrentarse con muchas luchas en la iglesia. Dios le había dado este don para que él ejerciera este oficio. Ahora, el hecho de que Pablo le diga a Timoteo, no descuides el don que te fue dado, el hecho de que Pablo le mande esto a Timoteo implica, hermanos, que los dones pueden ser descuidados por la iglesia. Es más, ya pudiera decir más bien que no solamente los dones pueden ser descuidados, sino que son descuidados por la iglesia. Son descuidados por la iglesia. A Timoteo se le dice que no lo descuide. Así que la iglesia, ya sea los ministros o también los hermanos, pueden resultar descuidando los dones que Dios les ha dado y no trabajando entonces en pro de la edificación de la iglesia. Los hermanos pueden resultar convirtiéndose en personas que simplemente van un domingo a la iglesia. Eso es lo único que hacen muchos hermanos, ir a la iglesia. Pero en cuanto al uso de ciertos dones espirituales que el Espíritu Santo ha dado para edificar la iglesia, son muchos los que no hacen nada. Por eso, claramente podemos darnos cuenta que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, porque puede, en el caso de Timoteo, podía ser descuidado, pero en el caso de muchos hermanos, es descuidado. Por ejemplo, al pasar el tiempo en la vida cristiana, si un hermano dice, yo no sé cuál es el don que tengo, ese hermano lo está descuidando. Pero si yo no sé cuál es, por eso, ni siquiera se ha puesto en la tarea de ver qué es lo que el Señor le ha dado, ni siquiera se ha puesto en la tarea de ver qué es lo que puede hacer por la iglesia, ni siquiera se ha preocupado por entender qué fue lo que el Señor le dio. Ahí está entonces la forma como muchos lo han descuidado. Hay este terrible peligro y terrible pecado de descuidar los regalos espirituales que el Señor Jesús logró y dio a su iglesia. Hermanos, este pecado es muy común en la iglesia de Cristo. Como dice el puritano Matthew Henry, los dones de Dios se marchitarán si se descuidan. Y en la iglesia hay muchos hermanos marchitos en cuanto a sus dones. Los dones, si no se usan, podemos decir que se atrofian. La realidad es que Dios le ha dado dones a su iglesia. Eso es algo cierto, hermanos, corroborado por las Escrituras. Si usted mira ahí donde estábamos leyendo, primero a los Corintios, si lee Romanos,
el apóstol está enseñando claramente cómo cada uno de los hermanos, cada una de las personas que Dios salva, les da dones para que sirvan. A todos. Tanto que la figura del cuerpo nos hace entender eso. Cada uno es como si fuera un miembro de un cuerpo. Una mano, una pierna, un codo. Cada uno cumple una función o debe cumplir una función. Pero precisamente aquí se le está diciendo, no descuide el don que hay en usted. Dios ha sido generoso al darle a su iglesia todo lo que necesita. Pero la pregunta es, ¿usa la iglesia los dones que Dios le ha dado? El Señor Jesús no ha sido un esposo descuidado. Él le provee a su esposa, a la iglesia, todo lo que ella necesita. Pero ¿usa su esposa los regalos que Cristo le dio? Dios le da a la iglesia, hermanos, cada cosa que ella necesita. El Señor Jesús, en su gran amor por la iglesia, la sustenta y la cuida. Provee todo lo que necesita su iglesia como un esposo amoroso y el excelente esposo amoroso que tenemos. ¿Sabes cuáles son nuestras necesidades? Y las provee. La iglesia, en este orden de ideas, está llena, está completa, porque el Señor Jesús siempre le suple. Como lo leemos en 1 Corintios, capítulo 1, 4 en adelante. Dice el apóstol Pablo, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Como lo ven, el Señor había suplido todo lo que la iglesia de Corinto necesitaba. Pero si usted ha leído juiciosamente la carta a los Corintios, sabrá que el problema no era que Dios no le hubiera dado, sino el uso incorrecto, el descuido, el pecado, la pereza y muchas cosas malas que los hermanos empezaron a meter ahí en la iglesia. La pregunta clave no es si Dios le ha dado dones a nuestra iglesia. La pregunta clave es, ¿usa la iglesia los dones que el Señor le ha dado? Esa es la pregunta. ¿Los está usando usted, hermano? Hermana, ¿está usando usted los dones que Dios le ha dado para edificar esta iglesia en donde el Señor nos ha puesto? Y aquí debemos responder, hermanos, muchas veces con vergüenza, y precisamente hoy, en el Día del Señor, en su adoración pública, que no. Que la iglesia realmente descuida, que la iglesia ha descuidado los dones que el Señor le ha dado. Por ejemplo, pudiéramos pensar en el hermano que el Señor de alguna manera le ha dado dones para la enseñanza y nunca prepara enseñanzas. Nunca está leyendo, pensando en servir al Señor de esa manera. Solamente si tal vez el pastor le dice, bueno, necesito que haga una enseñanza para tal día, ahí se pone a hacerlo. Pero ¿lo notan? Es una persona descuidada. Pero hablando de ese don en particular, pero ¿cuántos dones hay en la iglesia? Dones de servicio, dones de exhortación, consejería, ¿no? ¿Está haciendo usted lo que el Señor le dio a usted? ¿Está haciendo su tarea? ¿Está desarrollando ese don? ¿Está haciendo que crezca? ¿Está trabajándolo? ¿Está usándolo? Esa es la serie de preguntas muy importantes. ¿Está usted, hermano, usando los dones que Dios le dio para la edificación de esta iglesia? Algunos están tan apartados del servicio que ni saben que tienen dones. Muchos no están sirviendo para la edificación de la iglesia. Y esa es una de las razones por las cuales yo creo que Pablo le dice estas palabras a la iglesia de Roma. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir,
el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En resumen, lo que Pablo le está diciendo es: use el don que Dios le dio. Esto es lo que él está diciendo. Use lo que Dios le dio. Miren, al decir cosas como el que tiene el don de enseñanza en la enseñanza, se los he dicho, uno pudiera leer esas palabras y decir, pues obvio, Pablo. O sea, ¿qué de raro me está enseñando Pablo ahí? Pues eso es obvio. Si usted tiene el de exhortación, en la exhortación. El de enseñanza, en la enseñanza. El de servicio, en el servicio. Eso es obvio, Pablo. Entonces, ¿qué es lo que me está enseñando? No, es que lo que Pablo está diciendo es que lo use. Que lo use. Y que lo use en lo que lo tiene que usar. Porque puede ocurrir que alguno tenga entonces dones de exhortación y quiera andar en el servicio. Que alguno tenga dones de servicio y quiera ser pastor. Entonces, eso es lo que le está diciendo realmente. Es algo tan elemental que si Dios le dio a alguien un don, que lo use bien, que lo use en lo que tiene que usarlo. Mire, la iglesia tiene la tendencia a descuidar los dones. Por ejemplo, a despreciarlos. Alguno podría no ver bien el don de servicio, como si fuera algo malo. Alguno podría decir, no, el don de servicio no me parece tan bueno, yo creo que es mejor, por ejemplo, enseñar o algo así. Pero si Dios dio un don, es porque es bueno, porque sirve. Claro que Pablo también entra en la discusión de si hay dones más importantes que otros, y sí, se puede decir que sí. Pero una vez que el Señor ha organizado su cuerpo, todos los miembros del cuerpo son necesarios, ¿o no? ¿No? ¿Pasaría si nos quitan una mano, un brazo? ¿Ya no nos hace falta? Sí. Si perdemos la vista, ¿no? ¿No nos hace falta? Sí. Las personas aprenden a desarrollar otros sentidos y a vivir sin eso, pero no es que esté completo como debiera ser. Entonces algunos tienen la tendencia a despreciar algunos dones, otros tienen la tendencia a no usar los dones, no trabajan en la iglesia o se quieren meter en lo que a ellos les parece bueno. Si alguien les dice en la iglesia, bueno, usted haga esto, entonces no, eso no me parece, yo creo que es por acá. Y esas son maneras de despreciar y de ser negligentes, hermanos, en el uso de los dones que Dios ha dado. Es una tendencia pecaminosa. Y por esta razón Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Descuidar tiene el sentido de algo que a uno no le importa, o que no tiene más bien ninguna preocupación por eso. Esa palabra descuidar, cuando Pablo le dice a Timoteo, no descuides, esa palabra significa algo que a uno no le importa. ¿Ven? O algo por lo que uno no se preocupa para nada. Si uno está descuidando algo, entonces eso significa que a mí no me importa. Por eso es que lo descuido. No me interesa, no me importa. Para mí no tiene ningún valor. Y Pablo está diciendo, no descuides el don que hay en ti. Que no siento preocupación por ello. Que tal vez el Señor me ha dado un don a mí de servicio, pero yo no me preocupo por eso. No tengo ninguna preocupación por servir esta iglesia. Que a mí lo único que me interesa es ir cada domingo por la mañana a la iglesia y ya. No hay preocupación. Y Pablo dice, no, así no. Le dice a Timoteo que con relación a los dones, su actitud debe ser contraria a ser descuidado. Es decir, que sí le importe el don que Dios le dio o que sienta preocupación por lo que está haciendo con los dones que Dios le dio. Es decir, hermanos, el llamado esta mañana es que usted pudiera salir esta mañana preocupado diciendo, ¿estoy sirviendo al Señor o no? Pero ahí viene la pregunta, ¿le importa eso a usted? ¿Le ha importado? ¿Le ha interesado? ¿Ha pensado en eso? Por ejemplo, esta semana pensó en eso. De pronto dijo, ¿qué hago yo para servir a mis hermanos?
Pero si eso ni le pasó por la cabeza, usted está descuidando el don que hay en usted. ¿Me hago entender, hermanos? La realidad es que Dios le dio un don y Timoteo debía mostrar interés, valor, cuidado a ese regalo espiritual que Dios le había dado. No descuidarlo, más bien usarlo, ponerlo al servicio de la iglesia, que la iglesia fuera edificada a través de ese don que Dios le dio, que los hermanos crecieran por él, que fueran más santos por él, que tuvieran más luz de la palabra por él, que a través de ese don la iglesia se fortaleciera contra los ataques de Satanás, que ese don ayudara a que los hermanos se cuidaran de los falsos maestros, que se edificara a tal punto que supieran, que la iglesia supiera cómo se debe conducir. Mire, si la iglesia está aprendiendo cómo se debe conducir es porque alguien está usando el don de enseñarle cómo se debe conducir. Que aprendieran, que vivieran el rol de hombre en la iglesia, el rol de la mujer, que supieran detectar a sus pastores, que pudieran ver los requisitos, en fin, que la iglesia se fortaleciera a través del don que Dios le dio a Timoteo. Hermanos, ¿cuántos dones le ha dado el Señor a usted? ¿Cuántos dones tiene usted? Porque curiosamente el Señor muchas veces no da uno, sino da varios. Y la otra pregunta es, ¿usted los usa? Hay hermanos que no los usan, que no trabajan en pro de la iglesia. Lamentablemente hay muchos hermanos en las iglesias que no sirven a la iglesia de Jesucristo. Pero usted, ¿qué está haciendo usted? ¿Sí? Es decir, no se ponga a pensar, uy, sí, el hermano tal no los usa. No, usted. ¿Usted usa los dones que el Señor le dio? ¿O es usted un mero asistente a esta iglesia? Cuando no se preocupa usted por los hermanos y por las necesidades de ellos, cuando usted no piensa cómo puede edificar a la iglesia, cuando no le preocupa hacer cosas espirituales por el bien de sus hermanos, cuando estos solamente lo ven a usted cada 8 días y solamente se saludan y no más, a duras penas, ¿cómo está? Y chao, ¿qué está haciendo usted por la iglesia? ¿Qué está haciendo usted por la iglesia bautista Vida Nueva? ¿Qué está haciendo por ella? ¿Cómo está usando el don que Dios le dio? Pero pues gracias al Señor por todos los hermanos que han entendido que Dios los llamó a su servicio y se esfuerzan sirviéndolo. Recuerden, hermanos, no descuide el don que hay en usted. Timoteo no es el único que debía tener presente este mandato. Claro, lo aplicamos primeramente estas palabras a los líderes de la iglesia, porque Timoteo era el líder, a los pastores. Los pastores no debemos descuidar los dones que Dios nos dio, pero no únicamente. Cada hermano y hermana ha sido dotada o dotado por Dios con estos dones espirituales para que los usen para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. Hermanos, el Señor Jesús no solo nos salvó y ya, sino que nos salvó y nos mandó su Espíritu, y su Espíritu vino a nosotros y nos dio estos dones. ¿Para qué? Para que sirvamos a la iglesia donde Él nos ha puesto. Así que esto es su deber. ¿Sí lo ve así o no? Es su deber. Segundo, razones para no descuidar el don. Pablo le va a dar a Timoteo 2 razones. La primera es las profecías que se hicieron acerca de esto. Pablo, pensando en esto, le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Ojo con esto. Pablo le recuerda a Timoteo 2 eventos o 2 razones por las cuales no debía descuidar el don. El primero entonces es que ese don le había sido dado mediante profecía. Y el segundo evento es con la imposición de las manos del presbiterio.
dos razones fortísimas y maravillosas dadas por Dios para que él no descuidara el don. Así que, por un lado, que Dios le confirmó el don a Timoteo a través de una profecía o de profecía, de acuerdo a 2 Timoteo también. A través de la profecía, Dios hizo que el don de Timoteo fuera identificado, es decir, a través de la revelación de Dios, a través de una profecía. Miren, nosotros sabemos que todos los creyentes tenemos dones espirituales. Eso es claro en las Escrituras, pero ellos no tenían las Escrituras que nosotros tenemos. Ellos todavía no tenían Primera a los Corintios, todavía no tenían Romanos, todavía no tenían Efesios. ¿Lo notan? Básicamente ellos tenían el Antiguo Testamento y, como lo vimos el domingo anterior, hasta ahora se estaban escribiendo algunas de las epístolas del Nuevo. Entonces no tenían toda la luz que tenemos nosotros. Ellos no tenían todo esto. Entonces, como ellos no tenían todas las Escrituras, Dios hablaba, seguía hablando, claro, a través de profetas. Y en este caso, hablando de Timoteo, le enseñó acerca de su don a través de las profecías. Por ejemplo, 1 Timoteo 1:18, que ya lo vimos. 1 Timoteo 1:18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Ahí está. Cómo le vino a Timoteo la enseñanza de lo que él debía hacer, de su trabajo en la iglesia. Bueno, a través de profecías. El Señor en ese tiempo aún se estaba revelando, de manera que varias veces actuó de esta manera. Es decir, el Señor habló por medio de profecía acerca de los dones de diferentes siervos suyos. Por ejemplo, así también pasó con Pablo y Bernabé. Hechos capítulo 13, verso 1 al 3. Leemos: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, nos cuenta que el Espíritu Santo habló. ¿Cómo hablaba el Espíritu Santo? El Espíritu Santo hablaba a través de profetas, a través de profecía. Esa era su manera de hablar. Y esta profecía incluía entonces el llamado de Pablo, que es Saulo allí, y Bernabé para un ministerio específico. Ese ministerio era el ministerio a los gentiles. Como ustedes notan, ni siquiera Pablo salió así a trabajar sin ningún llamado, simplemente porque se le ocurrió. No, hubo todo un proceso. Aquí está también esta parte profética. Dios reveló sus planes, sus propósitos, las tareas que quería designarle a sus discípulos, en este caso Pablo y Bernabé, de la misma manera que actuó con Timoteo. A través de sus profetas habló y dijo qué era lo que esperaba de cada uno de ellos. Así que cuando Timoteo fue ordenado al ministerio, Dios usó profetas que señalaron sus dones y las tareas que Timoteo debía ejercer. Como dice un comentarista, estas profecías señalaban a Timoteo para un servicio especial en el reino de Dios. Resumían sus deberes, predecían sus sufrimientos y lo confortaban con la promesa de la ayuda divina en las tribulaciones. La tarea de Timoteo era dura, como lo hemos estado viendo. Tanto así que Pablo le dice, hablando de las profecías del verso que ya leímos, para que por ellas milites la buena milicia, o para que pelees la noble batalla. Timoteo se encontraba en una guerra.
El trabajo espiritual es una guerra y es una noble guerra, eso sí. Pero una en la que todo hombre de Dios debía estar presto para esforzarse y luchar por la salvación de muchos hermanos. Pero hermanos, pensar en esas profecías, cuando Timoteo se encontrara en dificultades, en luchas, en problemas, pensar en esas profecías lo iba a animar. Cuando estuviera en momentos de dificultad y recordara que Dios, que el Espíritu Santo le habló a través de un profeta, le iba a dar ánimo para seguir adelante. Le recordaría cuál era el plan de Dios con él. Él podía estar tranquilo de que estaba haciendo las cosas bien, de que estaba haciendo lo correcto y lo noble. Entonces, Timoteo, en ese momento, podría cobrar ánimo y fuerzas y seguir adelante en la tarea que tenía. Él, como un oficial principal en el reino de Dios, debía hacer la tarea, debía luchar contra el mismo Satanás, tenía que luchar predicando y por lo tanto sería confrontado, sería tentado, sería desanimado, sería muchas veces puesto en duda su ministerio. ¿Cómo podía él entonces para sostenerse en esos momentos? Solamente a través de las profecías. Porque ¿qué es una profecía? Es palabra de Dios. ¿Dónde podía encontrar consuelo Timoteo? En la palabra de Dios. Todavía no estaba escrita como la tenemos nosotros, pero la oyó, se la dio a través de un profeta. Dios le dio palabra y ahí era donde él iba a encontrar fuerza para seguir adelante. Ahora, en nuestro texto particularmente, Pablo usa las profecías para llamar la atención a Timoteo, ¿lo notan? Cuando le está diciendo, no descuides el don que hay en ti, Pablo usa las profecías para darle ánimo, para que trabajara, para que no las descuidara, para que no descuidara el don. ¿Qué usó Pablo para que él no descuidara el don? Las profecías. Ahí lo tenemos, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Usó Pablo mismo estas palabras porque él sabía que la palabra de Dios es la única que lo podía animar en momentos de dificultad. Es decir, le está diciendo, Timoteo, recuerde que Dios le profetizó acerca de ese don, entonces no lo descuide. Dios habló acerca de ese don, así que usted tiene que usarlo. Tiene que importarle, tiene que trabajar. Es decir, el Señor le habló, le enseñó, le confirmó que debía servir a la iglesia porque lo había capacitado para eso. Así que, mis hermanos, por esta palabra profética, en vez de ser descuidado, debía ser diligente, esforzado. Debía poner sus dones al servicio de la iglesia. Debía fomentar el crecimiento de esos dones, porque los dones crecen, se desarrollan. Timoteo debía entonces recordar esas profecías y tomar ese don que Dios le había dado y ponerse a trabajar para que la iglesia fuera edificada. Recuerden, si un don no se usa, se atrofia, pero si se usa correctamente, crece, se desarrolla. Cada vez es mejor y cada vez es más eficaz, como lo dice el siguiente verso. Cada vez es más eficaz. Pero alguno de ustedes podría decir, pastor, pero yo no he recibido profecía. Yo no sé acerca de mis dones, entonces ¿cómo hago? Bueno, usted sí ha recibido profecía, lo que pasa es que no ha querido recibirla, ni oírla, ni ponerle atención. Porque tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Que todos los creyentes tenemos dones, que hay que usarlos. A diferencia de Timoteo, tenemos, hermanos, una cantidad de pasajes que nos enseñan acerca de los dones, de cómo usarlos, de cuál debe ser nuestra actitud, de para qué son. Una cantidad de enseñanzas, así que no podemos decir que Dios no nos ha hablado al respecto. Dios sí ha hablado. Sí ha hablado. En aquel entonces ellos tenían que esperar que Dios les hablara a través de los métodos antiguos.
En el Antiguo Testamento habían teofanías, habían apariciones de ángeles. Esta mañana estábamos leyendo cómo el ángel varias veces en sueños le hablaba a José. Ellos tenían que esperar que llegara esa forma de hablarles, que pasara algo, que ocurriera algo así. Timoteo, por supuesto, el Señor hizo que hubiera una profecía. Y si Dios no les hablaba, pues ellos no sabían, no tenían acceso a ese conocimiento. Dios se estaba revelando, pero nosotros somos privilegiados. Dios ya se reveló y ya tenemos su revelación en las Escrituras. Somos privilegiados porque si queremos oír la voz de Dios, no debemos esperar como pasó entre Malaquías y Mateo. 400 años esperando. No. Si usted quiere oír la voz de Dios, aquí la tiene. ¿Quiere saber acerca de sus dones? Aquí está. Somos privilegiados, hermanos, porque cualquiera puede ir a esta palabra profética y puede ir en cualquier momento y saber cuál es la voluntad de Dios para cada hermano y hermana. Cada uno puede ir allí y saber acerca de su don. Por medio de la palabra, hermanos, sabemos a ciencia cierta acerca de los dones en los evangelios, en los hechos, en Romanos, en Corintios, en varias epístolas como esta de Timoteo. Sabemos mucho al respecto. Todos tenemos dones que Cristo los dio, que el Espíritu Santo los aplica y más. Así que, hermanos, otra vez, ¿qué está haciendo con sus dones? Usted no puede decir que no sabía. Timoteo recibió una profecía, pero usted recibió una Biblia. Usted sabe acerca de sus dones. Estos son temas de los que se ha hablado. ¿Qué está haciendo en el servicio de la iglesia? ¿Está edificando a los hermanos? Hermanos, si no es así, es un buen momento para que le pida perdón al Señor por descuidar los dones que le dio. Recuerden la parábola de los talentos. Si usted los ha descuidado, pídale perdón al Señor, pero también tiene que pedirle perdón a la iglesia por descuidarlos, porque usted ha sido descuidado con Dios y con los hermanos. Porque usted, pudiendo edificar a algún hermano, consolarlo, aconsejarlo, enseñarlo, corregirlo o edificarlo de cualquier manera, no lo ha querido hacer. Usted ha pecado, si no lo ha usado, contra Dios y contra la iglesia. Luego, la segunda razón que Pablo le da a Timoteo para usar su don, para no descuidarlo, la primera fue la profecía, la segunda es la ordenación al ministerio. Esta parte, podemos decir, básicamente es especial solamente para diáconos y pastores. En el verso 14 le dijo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, y ahí viene, con la imposición de las manos del presbiterio. Esta última frase es la segunda razón, la imposición de las manos del presbiterio. La imposición de las manos es una expresión que alude al momento donde oficialmente alguien es reconocido o nombrado para un oficio en la iglesia. Repito, es un acto oficial. Es un acto oficial donde se nombra a algún hermano para un servicio oficial en la iglesia. Los dos oficios que hay en la iglesia son diácono y pastor. Por lo tanto, los dos únicos que son ordenados de esta manera con la imposición de las manos son los diáconos y los pastores. Veamos el caso de los diáconos, Hechos capítulo 6, verso 1 al 6. Hechos 6, 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, ¿qué? Les impusieron las manos. Es decir, hubo una ceremonia donde se oficializó que eran los diáconos de la iglesia de Jerusalén. Viene todo este relato de la identificación y la ordenación de los diáconos de la iglesia de Jerusalén. Después de que los hermanos los identifican, los llevan a los apóstoles y estos les imponen las manos. O que la imposición de las manos marcó el inicio oficial de su servicio como diáconos en la iglesia. En este caso, recuerden, la iglesia está nueva. Todavía no hay pastores, están los apóstoles dirigiéndola, así que la autoridad está sobre los apóstoles mientras nombraban pastores. Desde el capítulo 11, de hecho, se empieza a hablar ya de pastores, o se empieza a mencionar. Pero vemos allí entonces que la manera para que estos hermanos empezaran oficialmente su trabajo fue a través de la imposición de las manos. Otro caso, Hechos 13, verso 2 y 3. Ya lo leímos hablando de Bernabé y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Otra vez, aquí hay una profecía donde se llama a Bernabé y a Saulo para un ministerio, pero ahora viene la imposición de las manos del presbiterio. Ahora, esta es la iglesia de Antioquía y se nos muestra que Pablo y Bernabé fueron llamados al servicio de predicar a los gentiles. Y en ese contexto, los líderes de la iglesia de Antioquía les impusieron las manos y luego los enviaron a trabajar. De manera que Dios ha querido que el establecimiento oficial de sus ministros, ya sean diáconos o ya sean pastores, sea hecho a través de lo que se conoce como la ordenación. Es decir, que haya una ceremonia pública de imposición de manos hecha por los líderes de la iglesia. Ahora, en ese orden de ideas se le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. El presbiterio es el cuerpo de ancianos de una iglesia. Ancianos, pastores u obispos, recuerden, es lo mismo. Presbiterio es el grupo de pastores de la iglesia. Estos le impusieron la mano a Timoteo, y cuando esto ocurrió, entonces Timoteo fue ordenado oficialmente para el ministerio. Es decir, que hubo una ceremonia oficial de ordenación para Timoteo. Cuando hay esta ceremonia, entonces se reconoce el don de esa persona. Ahí se reconoció que Timoteo tenía ese don y que por lo tanto lo nombraban para que trabajara con ese don. Por ejemplo, cuando los apóstoles nombraron, o más bien ordenaron a los diáconos, ellos reconocieron que el don de ellos era ¿cuál? El del servicio, que eran diáconos, ¿cierto? Que tenían este don. Cuando se ordena un pastor, entonces se reconoce que tiene el don de pastor. Así que esta ceremonia le iba a servir a Timoteo también de ánimo. Le está diciendo Timoteo: no descuide el don que hay en usted. Recuerde que el presbiterio, que los pastores de la iglesia le impusieron las manos, es decir, que fue ordenado públicamente para su oficio, para su servicio. Que recuerde que la iglesia lo reconoce como siervo de Dios, que otros líderes de la iglesia lo reconocieron y lo ordenaron, y por tanto, por eso, no descuide el don que hay en usted. Que esto le sirva de impulso para no ser descuidado, sino que sea un siervo fiel, juicioso,
trabajador, esforzado en el reino de Dios, para la gloria de Dios y el bien de la iglesia. Nos hace pensar, hermanos, la importancia de la ordenación de pastores, y nos hace pensar también en cómo fácilmente podemos ver que todos aquellos que se autonombran al ministerio, que simplemente dicen voy a poner una iglesia, voy a abrir una iglesia, son falsos. Son falsos. Porque este es el orden como Dios llama a alguien al ministerio. A través de la ordenación, de la imposición de las manos del presbiterio. Tercero, la exhortación. Hemos visto el mandato, hemos visto las razones para cumplir el mandato, y tercero, la exhortación que se le da a Timoteo. Verso 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Aquí está, hermanos, la enseñanza, pero al revés. En el verso anterior le dijo, no descuide. Y aquí le está diciendo, cuide. Ocúpese en estas cosas. Esta palabra tiene el sentido, hermanos, ocúpese, tiene el sentido de aprender algo, pero a través del uso. No algo intelectual. Ocúpese nos enseña algo, pero a través de la práctica, a través de la repetición y a través de una repetición extenuante, o sea, a través de un trabajo duro en eso mismo, ¿cierto? Esa palabra entonces lleva a que las cosas se aprenden practicando, y esto hablando de los dones. ¿Qué le dice? Primero, no descuides el don. Pero ahora lo exhorta, ocúpese en estas cosas, es decir, que se ocupe en el uso de los dones o de su don, ocúpese. Y noten entonces, hermanos, que el aprender de este don, el manejarlo mejor, el crecer este don, el desarrollar este don, tiene que ver con la sola práctica. Por eso puede ocurrir, por ejemplo, que algún hermano pueda tener el don de maestro y la primera vez que enseña, pues no va a ser el mejor maestro del mundo. Eso no va a pasar, porque ese don tiene que desarrollarse. ¿Y cómo se desarrolla? A través de la práctica y del uso. Pero cualquier don es así, es decir, el hermano que sirve, pues la primera vez que sirve no será el mejor sirviendo, pero tiene que desarrollar ese don. ¿Cómo? Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O que la razón por la que muchos no saben acerca de sus dones es precisamente porque no los usan. ¿Por qué no saben de sus dones? Porque nunca los usan. Por eso tampoco han aprendido, porque se aprende es usándolos. Se aprende es en la práctica. Para algunos hermanos, este tema de los dones es algo misterioso, algo oculto, ¿sí? Oscuro, algo del que no se sabe o que no se puede saber. Y la razón es porque no se aplica a servir a la iglesia, no se aplica a hacer nada por la iglesia. Entonces, la falta de practicar, la falta de servir, la falta de aconsejar, la falta de amar y todas esas cosas hace que ni siquiera sepa nada de eso. Porque hay hermanos que cuando medio se relacionan con alguien terminan discutiendo, peleando y bravos, porque no saben nada de humildad, de amor, de mansedumbre. Por eso tan pronto se acercan a alguien, de una vez chocan. ¿Cómo se aprenden todas esas cosas? Practicando, ¿sí? La exhortación es, en vez de ser descuidados, en vez de ser negligentes, esfuércese, ocúpese en estas cosas. Hablando de Timoteo, que la ocupación de un pastor son los asuntos espirituales, el bienestar del rebaño. Los pastores deben ocuparse en edificar a la iglesia conforme a los dones que Dios le dio. De ahí la palabra que leímos ahorita de los apóstoles que dijeron: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y la palabra. ¿En qué debía permanecer los que enseñan la palabra? Pues en el tema de la palabra, en la oración.
Habían cosas importantes a las cuales debían dedicar todo su esfuerzo, todo su tiempo, ¿ven? Debían dedicarse a eso. Hermanos, hay en la iglesia personas que se pueden dedicar a los asuntos materiales por los dones que Dios les haya dado, pero hay otros que deben preocuparse por asuntos espirituales, de acuerdo al don que Dios les ha dado. Los pastores tienen que ocuparse en el ministerio de la palabra, o que un pastor que no sepa Biblia, pues no está en el lugar equivocado realmente. Pastor que no sepa de Biblia o que le dé pereza leer, no, diga, no, es que yo no tengo el don de... No, tiene que tener, porque todo pastor es maestro. Todo pastor es maestro. Así que hay que desarrollar sus dones. Los pastores deben orar continuamente, estudiar las escrituras, meditar de ellas, sacar enseñanzas, esforzarse por ser mejores maestros, mejores expositores, esforzarse por tener la atención de los hermanos, que ellos aprendan, que crezcan, que se les pueda aplicar mejor la palabra. En eso debe estar el pastor, en eso debía estar Timoteo. Entonces se le exhorta a Timoteo a ocúpate en estas cosas. Ahora, noten, entre más se ocupe en eso, su aprovechamiento va a ser manifiesto a todos. Es decir, precisamente usted notará como un hermano que casi nunca enseña, predica y de pronto predicó bien, pero usted puede decir, bueno, le faltó al hermano, ¿cierto? Pero cuando hay alguien que ya tiene más experiencia, usted puede decir, claro, cómo llega al corazón de una u otra manera. ¿Por qué? Porque su aprovechamiento es manifiesto a todos. Cuando un pastor está sacando provecho de su dedicación, esto se hace notorio. Esto es algo que no se puede esconder, sino que los hermanos son testigos de ese cambio. Ellos pueden ver el crecimiento y pueden sacar provecho de ese crecimiento y así la iglesia es edificada. Pero ¿qué de los hermanos? Hermanos, que la ocupación de los creyentes es el servicio a la iglesia, cada uno con sus dones. Ocúpate en estas cosas. Usted, hermano y hermana, los creyentes deben vivir ocupándose en el servicio espiritual en el reino de Dios. Pero mire, los creyentes muchas veces están viviendo en esta vida con un arraigo, hermanos, desmedido. Es decir, la mayoría de hermanos están preocupados por su trabajo, por sus cosas físicas, y no se preocupan por el reino de Dios. ¿Y qué es más importante? ¿Qué dijo el Señor Jesús, por ejemplo, hablando o de la preocupación de las cosas mundanas o de las espirituales? Dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuánto tiempo dedicamos, por ejemplo, a trabajar lícitamente? Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a servir a la iglesia? ¿Cuánto tiempo estamos trabajando por edificar a los hermanos? ¿Ven? Hay hermanos que viven esta vida desconociendo voluntariamente que somos peregrinos. Es decir, como que no tuvieran una patria en el cielo, entonces están viviendo es para el aquí y el ahora. Y lo otro, pues bueno, quién sabe. Esa no es la forma de vivir la vida cristiana. ¿Cómo debemos vivirla? ¿Sí? Hermanos que voluntariamente se olvidan de la prioridad. La prioridad es el reino de Dios. La prioridad es el avance del reino. Por ejemplo, ¿qué tanto nosotros estamos avanzando el reino? O estamos esperando a ver si tal vez en la vejez tengo unos años de jubilación y entonces predico para unos 2 años y ya. ¿Cómo es nuestra mentalidad a la luz de las Escrituras? ¿Estamos viviendo desde ya para el reino o estamos viviendo para este mundo? Recuerde que precisamente pasajes que hemos visto nos muestran cómo hay personas que su Dios es el vientre. O sea, están viviendo es para comer. La gula, lo único que les importa es tener la cena llena y comer más rico y mañana más rico y pasado mañana más rico. Y la evangelización y el aconsejar a un hermano y el estar con un hermano en sus luchas y en sus cargas. ¿Sí le pasa eso por la cabeza, hermano? ¿Sí le pasa eso por la cabeza o no? Si no le pasa por la cabeza, pues entonces estamos viviendo como no cristianos. Porque el Señor Jesús dijo,
que no os preocupéis por el día de mañana, qué comeréis o qué beberéis, porque los gentiles buscan todas esas cosas. Es decir, los que no son creyentes, los que no conocen a Dios, eso es lo que les preocupa. Trabajo, vestido, este mundo, esto, lo que estamos haciendo, el ya. Pero a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, le debe preocupar el reino de Dios. ¿Qué está haciendo usted para sacar la iglesia adelante? ¿Qué puede hacer para sacarla adelante? Son preguntas que normalmente debemos tener en nuestra mente. Debemos aprender, hermanos, que tenemos que vivir en este mundo, sí, pero no somos de este mundo, sino del reino de Dios. Así que es relevante servir en el reino de Dios, servir para la salvación de otros, servir para el extendimiento del reino, servir para que la iglesia se santifique, servir para que esta iglesia se prepare para cuando Cristo venga por segunda vez, todos estemos preparados. Eso es lo que enseñó el Señor en la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuál de las 5 es usted? ¿Cuál de la mitad es usted? ¿Las que tienen el aceite y su lámpara está encendida? ¿O de las que no? ¿Cierto? Se nos llama, miren, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses capítulo 3, verso 1. Hermanos, debemos poner nuestra mirada en el Señor y en las cosas que son de Él. Y por eso, con relación a nuestros dones, se nos dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué dones le dio Dios a usted? ¿Qué está haciendo con ellos? ¿Cómo puede usarlos mejor? ¿Cómo puede hacer usted que sus dones sean de bendición para los hermanos? ¿Cómo puede hacer usted que esta iglesia crezca? Ocúpese en estas cosas, hermanos. Hermanas, ocúpense en estas cosas. Estas cosas son importantes. Esto sí vale la pena. Recuerden, la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y de la venidera. Ya lo vimos. Así que, hermanos, el Señor Jesús nos ha llamado a ser siervos de su iglesia. Nos ha salvado, nos ha perdonado los pecados, pero nos ha llamado a servirlo. Debe entender esto. Un verdadero cristiano no es alguien que meramente asiste a una iglesia. Eso no es ser cristiano. Eso no es ser cristiano. Un cristiano es alguien comprometido con la edificación de sus hermanos, con la salvación de otros. Y hoy entendemos que Dios nos dio dones para cumplir esa tarea. Así que ocúpese en estas cosas. No descuide el don que Dios le dio. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra maravillosa. Te damos gracias por la bendición tan grande de salvarnos, de perdonar nuestros pecados, Señor. Te damos gracias porque es un don inmerecido, Señor, y ahora podemos gozarnos y disfrutar de esta salvación, que cuando venga tu Hijo, Señor, por siempre estaremos contigo, sin pecado, sin dolor, sin tristeza, Señor, de una manera maravillosa. Gracias por esta salvación. Pero gracias también, Señor, porque nos enseñas que nos has llamado a ser tus siervos y que nos has dado dones que nos capacitan para servirte. Padre, perdónanos cada vez que hemos sido negligentes con los dones que nos has dado. Perdónanos, Señor, esa maldad porque hemos pecado contra ti y contra los hermanos. Danos fuerza, Señor, hoy y de hoy en adelante para vivir para ti y para tu gloria. Que cada uno dediquemos nuestra vida, Señor, a tu servicio, a servir a los hermanos, a poner nuestros dones a su servicio. Y así, Señor, edifica nuestra iglesia. Bendice a cada hermano, a cada hermana. Señor, que mutuamente estemos siendo de bendición los unos por los otros, como un cuerpo lo hace entre cada una de sus coyunturas. Bendice nuestra iglesia, Señor. Permite que esta palabra toque nuestros corazones, llegue y transforme nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos mueva a ser serviciales con los dones que nos has dado, Señor. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.